Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Hasta los líderes que apoyan la pena de muerte admiten que firmar una ejecución es una enorme y terrible responsabilidad que los atormenta por el resto de sus vidas. Pues, ¿qué decir de un hombre que firmó una orden para la ejecución no de una persona, sino de millones de personas, sin mostrar nunca algún remordimiento? ¿Cómo la humanidad engendra semejante monstruo? El hombre que fundó la Gestapo, inventó los campos de concentración y fue culpable de firmar la solución final. El segundo al mando de Hitler, Hermann Göring. Fue el as de la aviación en la Primera Guerra Mundial que ascendió entre la perfidia y el asesinato hasta ser el más poderoso del Tercer Reich, después de Hitler. Hermann Göring was the most amoral and dishonest and criminal of the Nazis. He was the gangster, Capone among the Nazis. He was a thief, he was a murderer, he was a blackguard, and he was one of the most popular of the entire bunch. Saqueó el arte y la riqueza de Europa y vivió como un príncipe renacentista. He appears in Roman togas with sandals covered with jewels, and he greets visitors fondling bowls full of diamonds and emeralds. He's often thought of as something of a buffoon, as the lovable Nazi, but in fact he was a brutal and ambitious man who played a very important part in fulfilling Hitler's ambitions. Negó tener conocimiento del Holocausto, sin embargo, él mismo firmó la orden que autorizaba los campos de exterminio. He wanted a complete solution to the Jewish question, the eradication, the genocide of European Jewry, and that's his most egregious crime. Hermann Göring, ambición sin conciencia. A finales del siglo XIX, Baviera, al sur de Alemania, era una región densamente boscosa, salpicada de castillos medievales. La provincia no había cambiado mucho desde la época feudal, cuando los caballeros teutones luchaban por preservar el cristianismo y proteger a castas doncellas del asedio de los infieles. Fue en este romántico mundo donde Hermann Wilhelm Göring nació el 12 de enero de 1893. Su padre, el doctor Heinrich Ernst Göring, era un oficial del cuerpo diplomático alemán. Franziska Göring, llamada Fanny, era la segunda esposa del doctor, 20 años menor que él. Los Göring y sus 4 hijos vivían en Haití, donde el doctor Göring servía como cónsul general alemán cuando Fanny quedó embarazada. Ella regresó a Baviera para que su hijo pudiera nacer en suelo alemán. And 6 weeks after Hermann was born, his mother, Fanny, went back to rejoin her husband in Haiti, leaving Hermann not even in the care of a relative, but with friends. El recuerdo más vívido de Hermann fue cuando le presentaron a su madre a la edad de 3 años. Cuando ella se detuvo a abrazarlo, él golpeó su desconocido rostro con sus pequeños puños. Los Göring se mudaron a Wildestein, un castillo del siglo XI en Baviera. Wildestein era casi una ruina, pero a Hermann le encantaba jugar a los soldados en sus muros. Wildestein pertenecía a Richard von Eppenstein, rico terrateniente judío amigo de la familia desde hacía muchos años. En verdad, von Eppenstein y Fanny Göring eran amantes. Como parte de este arreglo, a los Göring se les permitió vivir en el castillo. Göring was brought up in this rather romantic bohemian atmosphere, and his unfortunate father was forced to live in the gatehouse on the pension from Göring's mother's lover. Von Eppenstein malcrió al joven Hermann con regalos y mascotas y se convirtió en un modelo a través del cual el muchacho llegó a entender y apreciar el poder del dinero. A Hermann le gustaba vestirse de gala y jugar a los soldados con sus amigos en el castillo. Escenificaba gloriosas batallas entre caballeros teutones en las que él resultaba siempre vencedor. He was a big personality, that he was a bossy individual, that he liked to be king of the castle when he was playing kids' games. But it seems to fit very well with his personality later in life. I mean, he was a big personality in every sense of the word. A Hermann no le gustaba la escuela. Era obstinado y arrogante y los profesores no podían controlarlo. A los 12 años fue enviado a la escuela militar de Karlsruhe. El ceremonial y los uniformes de la escuela de cadetes agradaban al joven, que siempre se había imaginado a sí mismo como soldado. Experimentó un cambio abrupto al pasar de ser el peor estudiante al mejor de su clase.
Después de graduarse en la escuela de cadetes, Goering, de 19 años, fue nombrado oficial en el regimiento de infantería del Príncipe Guillermo. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Hermann demostró de nuevo iniciativa casi hasta llegar a la insubordinación. Se precipitó a la guerra como si ésta hubiese sido iniciada solo para él. Pronto se desilusionó al ver que las gloriosas batallas de su imaginación eran sustituidas por la sombría realidad de las húmedas trincheras. Enfermó y lo hospitalizaron con reumatismo. Su amigo Bruno Lorzer, quien había sido transferido a la aviación, visitaba a Hermann al hospital y lo deleitaba con historias de duelos en el aire y combates entre caballeros voladores. Esto se parecía al tipo de guerra que Hermann buscaba. Tan pronto salió del hospital, solicitó su admisión en la Fuerza Aérea. Goering was fascinated by aeroplanes, very excited. It seemed to him, I think, to encapsulate his image of soldierly heroism. Se decía que era un piloto hábil y osado. Para 1917 ya comandaba su propio escuadrón. En 1918, cuando se le atribuían 20 muertes, le fue concedida la medalla al mérito o Blue Max, la máxima medalla de honor de Alemania. Cuando Manfred von Richthofen, el famoso Barón Rojo, fue muerto, Goering, de 25 años, fue seleccionado para reemplazarlo como líder del primer escuadrón alemán. Era un gran honor. Se distribuyeron postales con la foto del joven comandante por toda Alemania. De regreso a su casa, Hermann Goering esperaba un recibimiento de héroe, pero encontró que ya no lo era. Alemania había perdido la guerra y la economía estaba arruinada. A lot of German soldiers, when World War I ended, didn't really have the sense that they'd lost. Their armies had marched back intact into Germany. They hadn't been defeated in the field. And when the politicians came together at Versailles in France in 1919 to dictate the terms to the defeated Germany, the terms were harsh in the extreme. La ingratitud de sus coterráneos lo amargó y confundió. Lo peor era que no había empleo. Sus medallas y hazañas bélicas eran inútiles. Se fue a Dinamarca a trabajar como piloto de prueba. Apareció en demostraciones aéreas y con el tiempo se compró su propia nave. Al año siguiente, viajó por toda Escandinavia con un espectáculo de acrobacias aéreas. Goering was a very ambitious man. The dangerous part is that he didn't have a path. He didn't know where he was going. And so this unbridled ambition could take him really anywhere. Una tarde del invierno de 1920, un joven explorador sueco, el conde Erik von Rosen, contrató a Goering para que lo llevara a su castillo. El viaje significaría un cambio de rumbo en la vida de Goering. Erik von Rosen and Goering get into the plane, and it becomes a journey that neither one of them really expected. This very short 45-minute flight takes over 3 hours. There's a blizzard going on. They lose their way several times. They're both very seasick, and they finally touch down on the frozen lake next to Rockelstad Castle. Von Rosen invites him to spend the night. He looks up to the second story of the gallery, and he sees a woman coming down the staircase, almost descending like an angel from heaven. And this is Count von Rosen's sister-in-law. This is Karin. This is the woman who will become his first wife. Karin von Ganzel, de una belleza delicada y casi frágil, 5 años mayor que Goering, era casada y tenía un hijo. Pero de inmediato se sintió atraída por el apuesto joven aviador. Goering had to fly back to Stockholm, of course, to resume his duties, to go back to work. And he gave her a kiss goodbye on the hand, and he pretended to bite her. And she squeezed the wound until she saw several drops of blood there. And then she rubbed salt into the wound so that she would be able to feel him when he was gone. So from the very beginning, it was a very dramatic love story along the lines of Tristan and Isolde. And Karin told her sisters that we've taken the love potion and now we are helpless. Karin se divorció, renunció a la custodia de su hijo y siguió a Hermann a Alemania, donde se casaron. Había renunciado a su familia, su herencia y su posición social para estar con el hombre que amaba. Por su parte, Hermann temía no poder igualar la fe que ella le tenía. No obstante, a pesar de la inseguridad de Hermann sobre su futuro, Karin tenía confianza en el destino de su marido.
Karen was a very political woman. She sensed very early on that there was a burning ambition and a burning desire for Goering to do something. He didn't know exactly what, she didn't know exactly what, but she knew if he could find a niche that he would be very successful. Desde el fin de la guerra, Goering se había interesado en la política. Como muchos otros jóvenes, sentía que Alemania había sido traicionada por sus líderes. Así, una noche de 1922, en una reunión política, Hermann Goering notó a un hombre de mirada intensa, vestido con una arrugada chaqueta. Este hombre no solo alteraría el destino de Goering, sino también el del mundo entero. En 1922, con una esposa y una carrera sin ningún rumbo, Hermann Goering, de 30 años, pensaba en unirse a la política. Así, una noche en un bar de Múnich, Goering vio a Adolfo Hitler por primera vez. Hitler era el líder del partido de extrema derecha, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Los nazis, como se les conocía, estaban comprometidos con una revolución en Alemania y habían señalado a comunistas y judíos como sus enemigos ideológicos. Goering always claimed that the defining moment in his relationship with Hitler and with Nazism was his first meeting with Hitler. He was brought immediately under his spell. But Goering had been adrift, really, since the end of the First World War. He had been desperately unhappy about the state that Germany had fallen into. And here suddenly was a man saying, I can save it all. I think he really was completely captivated by it. Pero los nazis necesitaban a Goering más que él a ellos. Goering was an excellent salesman, partly because he apparently had a very good personality. He was very outgoing. He could make friends very easily. Un héroe de la guerra le daba algo de credibilidad necesaria al simple y heterogéneo grupo de seguidores de Hitler. Y contrario a los toscos líderes nazis, Goering se movía en los círculos de la clase alta junto a los grandes empresarios de quienes esperaban obtener apoyo financiero. It had the image of being a big popular movement financed by the masses, but in fact it was the big bankers, it was the big industrialists who were financing the Nazi Party. And this is where Hermann Goering came in, because he was the famous aviator. He had the blue max around his neck on the ribbon. He wined and dined in high society. Hitler colocó a Goering a la cabeza de los camisas pardas o tropas de asalto. The brown shirts were a little private army of thugs and layabouts and tough young men who would keep order and make sure that no harm came to the Führer, Adolf Hitler. And Hermann Goering was the chief stormtrooper, as they were called. The Nazi Party in its early years was overwhelmingly a party of young men. And in fact, the profile of these men is not unlike the skinheads of today. Young men between the ages of 19 and 29 or 30, many of whom don't have jobs. En noviembre de 1923 reinaba el desempleo y la moneda alemana tenía poco valor. Hitler decidió que era el momento de tomar el poder. En un episodio que sería conocido como el golpe de la cervecería, Hitler y Goering condujeron a 3.000 hombres armados a las oficinas de gobierno en Múnich. La policía alemana los enfrentó y les disparó. En pocos minutos había terminado. Los nazis se dispersaron. Goering fue alcanzado por una bala en la ingle y se desplomó en un charco de sangre. Hitler escapó, pero pronto fue capturado y encarcelado. Goering wasn't caught. He was smuggled away by friends. He was desperately ill. He'd been hit in the groin by a bullet, an injury from which he never really recovered. The only way in which the pain could be dulled was by regular doses of morphine. Karen and Goering flee over the border into Italy. And all of this is taking a toll on Karen's health, of course. She's never been a particularly healthy woman, and now she's on the run with a very sick and drug-addicted husband. La adicción de Goering empeoró. La pareja viajó a Suecia, donde su dependencia aumentó al punto de atacar a su enfermera. Lo internaron en una celda para enfermos violentos en un sanatorio durante 3 meses. El héroe de guerra de 32 años había tocado fondo, pero Karen se había propuesto rescatarlo. She wrote him these letters, pleading with him to kick the habit, saying, you are too great a man. A magnificent future lies ahead of you. Please stop doing the drugs. Rescue yourself while you still can. And these letters are enormously moving letters to read. And you can truly say this woman is the woman who saved his life and brought him back from the abyss. Goering mejoró, pero la herida lo había dejado impotente.
Pasarían 20 años antes de que pudiera controlar su adicción a la morfina. Por ahora, él y Karin se enfrentaban a un nuevo comienzo. Los honorarios del médico de Herman los había dejado sin dinero. Karin se vio obligada a subastar gran parte de sus bienes personales para pagar la renta. He was sitting in a room in their apartment, and there was an auction going on, and he was sitting in one room and the auction was going on in the next room. And every time he heard the gavel fall, that meant that another one of Karin's family heirlooms had been sold. And every time the gavel fell, it was like a knife going into him. And after that, he swore that he would pull himself up and that he would give her back everything that she had lost. And that's when his megalomania first started. Para 1927, los nazis tenían tanta popularidad que finalmente era seguro el regreso de Karin Herman a Alemania. En poco tiempo, Göring estaba en el punto donde se había detenido, vendiendo el partido nazi a los grandes empresarios. En 1928 fue uno de los 12 miembros del partido nazi elegidos al Congreso. 5 años después del golpe de Múnich, Göring, mano derecha de Hitler, volvía a la cima. Pero aún con el auge de su fortuna profesional, la vida privada de Göring siguió siendo turbulenta. Las penurias de los últimos años habían hecho mella en la salud de Karin, a quien habían diagnosticado tuberculosis. En 1931 su condición era crítica. Herman se mantenía cerca de su lecho, pero entonces Hitler lo llamó a Berlín. A un paso de la muerte, Karin lo exhortó a ir, pues era importante para su carrera. Cuando llegó el fin, Herman estaba en Berlín discutiendo de política con Hitler. Göring returned to Stockholm immediately after he received the news that Karin had died. He was quite wild with despair, weeping and throwing himself over the coffin, screaming, "Now nothing holds me back." And this is very important because up to this time, Karin had really been a moderating influence on him. And with her dead, there was nothing holding him back. Herman estaba devastado de remordimiento y culpa por abandonar a Karin en su lecho de muerte. Pero no tenía tiempo para afligirse. El partido nazi se erguía firme ante el umbral de un poder sin precedentes y su Führer lo necesitaba. Después de la muerte de su amada esposa Karin, Hermann Göring volcó toda su energía a la búsqueda del poder de los nazis. En las elecciones de 1932, 13 millones de alemanes votaron por ellos. Göring fue electo presidente del Reichstag, o Congreso alemán. En los meses siguientes ayudó a presionar al presidente von Hindenburg para que nombrara a Hitler canciller o jefe de gobierno. Finalmente, en enero de 1933, Hindenburg accedió y los nazis se precipitaron al poder. Hitler nombró a Göring ministro prusiano del Interior, con lo cual obtuvo amplios poderes civiles, incluyendo el control de la principal fuerza policial germana. Ágilmente, Göring reemplazó a miles de oficiales de policía por miembros de las tropas de asalto nazis. The Nazi bully boys could go around attacking socialists, smashing up trade union premises and intimidating all their opponents without any fear of hindrance or by the police, of arrest or prosecution. Göring creó una fuerza policíaca auxiliar que se encargaría de la subversión política, la Gestapo. Heinrich Himmler sería su jefe. It was Göring who got the brown shirts to set up the first concentration camps in 1933 to lock up the Nazis' German opponents. And it was Göring really who was in many ways the key figure in masterminding the violent attacks on the Nazis' opponents, the bullying, intimidation, beatings up, murder, maltreatment, humiliation. Poco menos de un mes después de llegar los nazis al poder, el edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, fue incendiado. Göring llamó al hecho una afrenta del comunismo. Los nazis aprovecharon el hecho para arrestar a miles de comunistas, la última amenaza de la dominación nazi. No one's entirely sure who set the Reichstag on fire. There are some to this day who believe that the Nazis did it, but there's no real firm evidence. Göring, Hitler, and others just took advantage of the situation and used it for their own purposes. Semanas después del incendio, el Parlamento alemán aprobó unánimemente designar a Adolfo Hitler dictador. Con Hitler en el poder,
Göring se dispuso a consolidar su propia posición como el segundo hombre del Tercer Reich. Los camisas pardas, las tropas de asalto, con más de 2 millones de hombres, eran comandados por el rival de Göring, Ernst Röhm. Göring and Himmler, who had taken over from Göring as head of the German police, were concerned that Ernst Röhm had too much power because, after all, he was in command of 2 million brown shirts. And Röhm made no secret of the fact that he wanted this brown shirt army to replace the regular German army. Finally, Röhm was an embarrassment to the Nazis because it was well known that he was a practicing homosexual. They would later go on to kill thousands of homosexuals in concentration camps. Göring convenció a Hitler de que él podía conseguir el apoyo del ejército alemán si eliminaba a Röhm y disolvía a los camisas pardas. The deal was that I'll get rid of Röhm, I'll tame the brown shirts, if you will give me your support. I will have the army and big business on my side. Göring and Himmler urged Hitler to do this, in part because it was a way of eliminating Röhm as a rival. El 13 de junio de 1934 empezó la noche de los cuchillos largos. Röhm y los cientos de líderes de los camisas pardas fueron ajusticiados a balazos por la SS, bajo las órdenes de Hermann Göring y Heinrich Himmler. Con la muerte de sus rivales, Göring se erguía seguro ante la inminencia de un poder sin precedentes, y no había nada que lo detuviera. Göring y Himmler habían eliminado a Röhm y a los líderes de los camisas pardas en la noche de los cuchillos largos. El agradecido Führer nombró a Göring primer ministro de Prusia y ministro de la aviación. Ahora Göring era responsable de la creación de una fuerza aérea alemana, a pesar de que esto había sido prohibido por los términos del Tratado de Versalles. Para ayudarlo en esta tarea formidable, Göring consiguió el apoyo de Erhard Milch, presidente de Lufthansa, la línea aérea alemana. Trabajando en secreto, Göring y Milch crearon una fuerza aérea alemana ante las narices de los aliados. En 1935, Hitler anunció con arrogancia la existencia de su nueva y poderosa Luftwaffe, con una flota de 1.800 aviones. Al año siguiente, Hitler designó a Göring jefe del plan económico de 4 años, por medio del cual Alemania sería autosuficiente en su preparación para la guerra. Göring, que admitía no saber nada de asuntos económicos, ahora estaba a cargo de toda la economía alemana. His power was immense, and of course the money that flowed as well, and the corruption that came with the money, and the wealth that came with the corruption and the money, and the oil paintings and the art collections and the statues. It was all Hermann Göring, and he was immensely popular because of it. A medida que el poder y el prestigio de Göring aumentaban, crecía su vanidad. Se diseñó ostentosos uniformes repletos de medallas, cruces y condecoraciones. Además, llevaba un bastón de mando incrustado de diamantes. Göring loved to wear jewelry. He would flounce around in very flamboyant clothes. Some claim he changed uniforms about 5 times a day, and he loved to dress up in nice, spiffy uniforms. En su papel de zar de la economía, tenía al empresariado y a la industria a sus pies. Sus favores y sobornos lo enriquecieron. Se construyó un pabellón de caza al norte de Berlín y lo llamó Karin Hall, en honor a su fallecida esposa. Karin Hall was an extraordinarily opulent, almost vulgar building. Göring boasted that it was made entirely from raw materials which were German in origin, and it was. But rich marbles and timbers and so on. It was people arrived there and they thought they were arriving at the palace of some modern prince. In it, Göring kept an extraordinary, almost bizarre wardrobe. He loved dressing up. He would hold these lunch parties at Karin Hall, which would go on for hours and hours, and the people who attended them, so they'd never seen anybody capable of holding so much drink and eating so much. He ended up with an immense weight problem. He was a perfumed mountain of quivering flab. En una pomposa, por no decir horrenda ceremonia, hizo traer el cuerpo de Karin desde Suecia hasta una tumba en su propiedad. And it was a bitter disappointment that she died so early in 1931, before the Nazis came to power, and before he attained his great wealth, and before he was able to pay her back for all the sacrifices that she made for him. Su talle, siempre en aumento, y su extraordinaria vitalidad le ganaron el cariño del pueblo alemán.
He is probably the most popular leader in the Third Reich. He had this sort of common touch that Hitler didn't have. Goering was earthier. He liked bawdy jokes. He liked hunting. He liked drinking beer. He liked to be seen with all sorts of people, being the center of attention, of course. A pesar de su respeto a la memoria de Karen, Goering disfrutaba de su papel de viudo más codiciado de Alemania. Por un tiempo dirigió sus afectos hacia Emmy Sonnemann, popular actriz teatral. El amorío causó tanto revuelo que Hitler los instó a casarse en nombre del decoro. Puesto que el Führer era soltero, Emmy se transformó en la anfitriona y primera dama no designada de la élite alemana. 3 años después de su matrimonio, la feliz pareja sorprendió a familiares y amigos con el anuncio del embarazo de Emmy. The bullet which had passed through his groin in the putsch in 1923 had severed vital parts of his anatomy, which made it impossible for him to have a child. So the world was astounded when in June 1938, Edda, his daughter, was born. The answer is artificial insemination. Desde finales de la Primera Guerra Mundial, los nazis ya culpaban a los judíos por todo, la derrota en la guerra y el desempleo. En noviembre de 1938, las sinagogas, las tiendas y los comercios judíos fueron saqueados y destruidos por pandillas nazis. Este suceso fue llamado Noche de los Cristales Rotos, en referencia a los vidrios rotos que cubrieron las calles. Hermann Göring estaba enfurecido con los nazis que habían ordenado la destrucción. Göring's interest in the fate of the Jews was very largely an economic one. He saw the Jews as a kind of a milch cow while they were in Germany, to be plundered, expropriated, and then kicked out, impoverished. As more parts of Europe fell under German control, he simply extended that principle. Grab Jewish property, grab Jewish businesses, exploit them for the benefit of the war effort. Göring dijo a los líderes nazis que la Noche de los Cristales Rotos había sido una terrible pérdida. La propiedad judía no debía ser destruida, sino confiscada. Al año siguiente, Göring, como ministro del Interior, creó una agencia para la emigración sistemática de judíos alemanes a varios destinos, incluyendo Palestina. Para octubre de 1939, 300.000 judíos habían abandonado Alemania. Pero el estallido de la guerra imposibilitó más emigraciones y Göring se vio obligado a considerar un plan alternativo, ya bosquejado en los días posteriores a la Noche de los Cristales Rotos. El plan comprendía la puesta en marcha de medidas en contra de los judíos. Tras 2 años, el plan del que hablaba empezaría, pero con otro nombre: Endlösung, la solución final del problema judío. En 1939, mientras Alemania intimidaba al mundo con una guerra, Hitler declaró a Hermann Göring segundo al mando y heredero natural. He was in a straitjacket, for God's sake, locked away in a room in a lunatic asylum in Sweden. And from that position, right down as low as you can get, he rises to the top of the German hierarchy. He becomes the second man under Adolf Hitler, the most powerful man in Europe. That is some rise to power. Mucho más importantes para Hermann eran los lujos de ese poder. Dinero, joyas, palacios repletos de tesoros artísticos, los platos y los licores más finos y el cariño de la gente. Había logrado todo aquello con lo que había soñado. Ahora lo perdería todo. Göring did not want war primarily for personal, not political reasons. He was doing quite well financially. As Germany took over various territories, such as Czechoslovakia and Austria, Göring made lots of money, was able to appropriate lots of property, and he saw this way much better than an out-and-out battle. And a war economy would mean everybody had to tighten their belts. And if there was anything that Göring abhorred, was to have to tighten his belt, which was getting larger all the time. A pesar de sus recelos, Göring sabía que la clave de su éxito estaba en mantener la estima de Hitler. El Führer quería guerra. Hermann Göring no tenía intenciones de contrariarlo. En 1940, con el triunfo abrumador de la Luftwaffe y la caída de Francia, Göring alcanzó su cenit. El Führer lo nombró mariscal del Reich, rango mayor al de un general con 6 estrellas. Göring no era solo el dictador económico de Alemania y comandante de la victoriosa Luftwaffe. Ahora era el militar con el rango más alto del país.
Pero en un mes, la suerte de Göring empezó a cambiar. Las conquistas relativamente fáciles de Hitler en ese año habían despertado su ambición. En el verano de 1940, puso la mira en Gran Bretaña. Göring le alardeó a Hitler que la Luftwaffe bombardearía a los ingleses hasta causar su pronta rendición. El 13 de agosto de 1940 comenzó la batalla de Inglaterra. Desde el primer día, se hizo evidente que la Luftwaffe estaba en serios problemas. Los rápidos bombarderos de la Blitzkrieg no eran lo suficientemente pesados para el tipo de bombardeo necesario en Gran Bretaña. Además, consiguieron una fiera oposición de la Real Fuerza Aérea. La Luftwaffe de Göring sufrió graves pérdidas. He was trying to do too much. If you wanted to be Supreme Commander of the Air Force, you didn't at the same time try to run large parts of the economy, try to be a major Nazi politician. But he was unwilling to delegate responsibility to subordinates, jealous of delegating responsibility. La batalla de Inglaterra fue la primera derrota de la maquinaria bélica del Tercer Reich. A partir de entonces, Hitler empezó a desconfiar de su comandante. Desde la noche de los cristales rotos, Göring había discutido con otros miembros de la élite nazi, pero nunca con Hitler, sobre el destino de los judíos en Alemania y en los países conquistados. Hitler llamó a los judíos destructores de la civilización y apoyó su expulsión de Europa de cualquier forma práctica. Antes de junio de 1941, el plan nazi para los judíos era la deportación a la isla de Madagascar, en las costas de África. Pero la costosa invasión de Rusia hizo irrealizable el plan Madagascar. Ahora Hitler veía la erradicación como la única elección y dio a conocer su conclusión a los jefes de la Gestapo. Reinhard Heinrich, jefe encargado de la SS, escribió una orden y la envió a Göring, mariscal del Reich, para su firma. La orden autorizaba a la Gestapo a emprender lo que se denominó la solución final del problema judío. Los judíos iban a ser agrupados en cuadrillas de trabajo y transportados al este, donde literalmente trabajarían hasta morir. Cuando estuvieran demasiado débiles para seguir trabajando, serían enviados a campos de exterminio. Los que fuesen lo suficientemente fuertes como para soportar el trabajo serían considerados una amenaza para la seguridad del Reich y serían ejecutados. Göring solo le echó un vistazo al documento antes de firmar lo que se convertiría en la sentencia de muerte para millones de judíos europeos. This is the closest thing we have to an executive order for the Holocaust. I mean, there is no extant order from Hitler himself. And Göring, a second man of the Reich, told Heydrich that he wanted a complete solution to the Jewish question, the eradication, the genocide of European Jewry, and that's his most egregious crime. He complained bitterly that valuable resources were being lost when skilled Jewish workers were murdered, but as a man who shared the anti-Semitic convictions of the rest of the Nazis, he didn't care that much about the fate of the Jews, and he certainly wasn't going to jeopardize his position with the Führer by intervening to obstruct the mass murder program. El régimen nazi mató entre 5 y 6 millones de judíos. Para Hermann Göring fue más cómodo ignorar las consecuencias de su orden. Para él, los campos de exterminio no existían. En el invierno de 1942, el ejército alemán estaba atrapado y rodeado en las afueras de Stalingrado. Hitler no quería admitir la derrota, ni siquiera el estancamiento, y buscaba alguna salida favorable. Göring estaba ansioso de redimirse ante Hitler. La batalla de Gran Bretaña había empañado su imagen de héroe conquistador alemán. La derrota había conjurado sentimientos infantiles de falta de afecto y rechazo, sentimientos que trató de aplacar con morfina. Quería desesperadamente volver a ser el victorioso caballero de Alemania. Stalingrado se presentaba como su oportunidad de oro. Sin consultar a sus comandantes de la Luftwaffe, le dijo a Hitler que su fuerza aérea salvaría al ejército. Hitler was desperate to win the Battle of Stalingrad. He clutched at this straw which Göring offered him. El clima ruso hizo imposible el rescate. Incluso entonces Göring, en su sed de gloria, subestimó en alto grado el número de aviones que necesitaría. El plan fue un total fracaso. Cientos de aviones se perdieron y el ejército alemán en tierra fue destruido. Los alemanes pagaron caro por la megalomanía de Göring. But the failure
infuriated Hitler. He would not even speak to Goering for weeks after the surrender at Stalingrad. He wouldn't even allow Goering's name to be mentioned. It took a long time before Goering could gradually get back into the entourage again. Con las derrotas alemanas en Stalingrado y el norte de África en 1942, el ritmo de la guerra había cambiado. Alemania estaba a la defensiva, al tiempo que la Luftwaffe volvía a fracasar. De igual manera caía el aprecio de Hitler por Goering. Hitler designó a Albert Speer ministro de la producción. Speer asumió muchas de las responsabilidades internas de Goering. Hitler comenzó personalmente a dirigir operaciones de la Fuerza Aérea. A medida que Goering perdía el aprecio de Hitler, se retraía a un estado de delirio y complacencia. La guerra que él conocía estaba perdida. El sueño se desmoronaba. No obstante, se aferró a la idea de que Hitler abdicaría o sería asesinado. Así Goering, como segundo al mando, haría la paz con los aliados y asumiría el papel de líder amado, papel que le parecía hecho a la medida. Pero los aliados tendrían otros planes para Hermann Goering. Hermann Goering no había querido esta guerra. Le temía porque amenazaba con arrebatarle todo el poder y riqueza lograda con los nazis. Ahora, con la inminencia de la derrota alemana, deseaba hacer la paz por separado con los aliados, pero estaba atado de manos. La deslealtad era un crimen capital en el círculo de allegados a Hitler. Un paso en falso y Goering, mariscal del Reich o no, podía terminar colgado de un gancho de carnicería en un sótano de la Gestapo. Mientras la pesadilla de Goering se acercaba a la realidad, hundía su ansiedad en las arenas de la complacencia. Incluso cuando estaba siendo sustituido por otros en cuanto a poder e influencia, Goering seguía viviendo como un sultán. Recorría Alemania y Francia en su tren privado llamado Asia. En París se hospedaba en el Ritz y cenaba en Maxim's. Compraba joyas y pinturas con sus fondos aparentemente ilimitados. As time went on, Hitler found Goering's very self-indulgent lifestyle increasingly irritating. And here was Hitler, and then from 1943, Goebbels, increasingly advocating sacrifices on the German people in order to get through the war. In that situation, somebody as corrupt and as high-living, as fat and self-indulgent as Goering began to look increasingly in embarrassment. He kept on his desk a pot full of diamonds of different colors and of jewels, and he said, when I get nervous, I like just to run these diamonds through my fingers, and he would trickle them through into the glass pot on his desk. Goering recorrió los museos de Europa en busca de tesoros para su colección privada. Goering always hated modern art, and so what he'd like to collect were huge Renaissance paintings, paintings by Rubens. He probably liked Rubens because of the voluptuous nudes, since he himself was rather voluptuous. El precio no era problema. El zar de la economía poseía los fondos de un rey en robos, sobornos y propiedades confiscadas con que pagar. By 1943, he's spending 4 and 5 hours a day thinking about paintings. And this is a tremendous amount of time to invest in an art collection, especially when you're supposed to be running the Air Force and the economy at this time. Con la inminencia de la victoria aliada, Goering se refugió en su retiro de Carin Hall. Cuando oyó que Hitler se encontraba en el búnker, quizá ya muerto, Goering le envió un mensaje en el que le recordaba que él era el segundo al mando y le preguntaba al Führer si quería que asumiera el liderazgo. Hitler ordenó su encarcelamiento por traición. Pero antes de ejecutar sentencia alguna, el Führer se suicidaba en su búnker. Al acercarse el ejército ruso a Berlín, los nazis trataron de escapar del destino que presentían. Goering prefirió ordenar la destrucción de Carin Hall con explosivos en lugar de verla saqueada. Luego se entregó a la custodia del ejército estadounidense. He thought was number two to Hitler, that he would be taken very seriously, like any captured head of state would be. Well, these delusions were stripped away straight away, of course. He was made a regular prisoner. All the things were taken away from him. He was put into prison uniform and interrogated like any common prisoner. He was very indignant to find himself locked up. All his medals gradually vanish, and his beautiful luggage, his matching sets of luggage are taken away. And he's frantic about the luggage, of course, and you know the reason why. Because buried in the luggage are the vital cyanide pills that he's going to need when the end is nigh. Goering fue encarcelado en el Palacio de Justicia en Nuremberg.
acusado junto con otros 11 hombres de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Confinado en su celda, Goering fue obligado a abandonar su adicción a la morfina. Restringido a una dieta menos extravagante, perdió unos 30 kilos. Los últimos días de la guerra se le había visto indiferente y fuera de la realidad. Ahora su salud mejoraba y se aclaraba su mente. Cuando el juicio empezó, Goering estaba en perfecto estado. Defendió las acciones propias y las del régimen nazi. Nuremberg shows us what Goering was capable of. That he was intelligent, that he was a skilled orator, that he was a gifted politician, that we should not underestimate him. He was not a mere buffoon. He was an intelligent and at times terrifying person. Estoy dispuesto a quedar en la historia alemana como un gran hombre, dijo a su médico. Si no puedo convencer a la corte, al menos convenceré al pueblo alemán de que todo lo que hice fue por el gran Reich alemán. En 50 o 60 años habrá estatuas de Hermann Goering por toda Alemania. He was horrified when he was shown the film. Actually shown what physically happened to the people who were persecuted as a result of the orders which he had signed. Uno por uno, los demás acusados sucumbieron, admitieron su culpa o culparon a Hitler por sus crímenes. Solo Goering se mantuvo firme. Dijo a la corte que no admitiría la culpa ni para sí ni para su país. El 1 de octubre de 1946, el tribunal dictó sentencia a Hermann Goering. No existe ningún atenuante, dijeron. Su crimen es único en magnitud. Fue sentenciado a la horca. Pero al final, el saqueador de Europa robó incluso a su verdugo. Cuando fueron a buscarlo, yacía muerto en su celda, envenenado con cianuro. Era el 15 de octubre de 1946. Tenía 53 años. Se ha especulado mucho que Goering convenció a un guardia de recobrar de su equipaje una cápsula con veneno, pero eso nunca se ha probado. Toda su vida, Hermann Goering buscó la fama y el reconocimiento para compensar los rechazos de su temprana existencia. Su megalomanía lo llevó a unirse a uno de los regímenes más criminales de la historia moderna. Pero incluso entre los monstruos del Tercer Reich, su villanía se destaca. Ultimately, he was a thug, he was a murderer, he was an extremely adept politician, but he was a man who probably, against his own better instincts, became a party to a genocide against the Jews, even when it was running against the interests of the Third Reich. And that, I think, shows that he was not a figure of any kind of stature, but in fact a contemptible figure. I think that under a different set of circumstances, Goering would have taken a different path. I think he was not inherently an evil man, but he bound himself to Hitler utterly and became dragged down into Hitler's evil as well. I think we learn, perhaps more through Hermann Goering than any of the other Nazi leaders, that the Nazis were not monsters. They were not aliens. They were human beings. In a sense, they are us in our worst moments. Hermann Goering siempre deseó ser sepultado al lado de su amada Karen, pero la corte decretó que sería cremado. Sus cenizas fueron lanzadas a un horno del campo de concentración de Dachau. A más de 50 años de su muerte, la tumba de Karen Goering yace sola y desolada, y no hay estatuas de Hermann Goering en ningún lugar de Alemania. El creador de los campos de concentración murió en una celda de alta seguridad, causando su propia muerte con la misma facilidad con la que provocó la de millones de personas. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.
admiraban crecía su vanidad. Se diseñó ostentosos uniformes repletos de medallas, cruces y condecoraciones. Además, llevaba un bastón de mando incrustado de diamantes. Goering loved to wear jewelry. He would flounce around in very flamboyant clothes. Some claim he changed uniforms about 5 times a day, and he loved to dress up in nice, spiffy uniforms. En su papel de zar de la economía tenía al empresariado y a la industria a sus pies. Sus favores y sobornos lo enriquecieron. Se construyó un pabellón de caza al norte de Berlín y lo llamó Karin Hall, en honor a su fallecida esposa. Karin Hall was an extraordinary, opulent, almost vulgar building. Goering boasted that it was made entirely from raw materials which were German in origin, and it was. But rich marbles and timbers and so on, it was, people arrived there and they thought they were arriving at the palace of some modern prince. In it, Goering kept an extraordinary, almost bizarre wardrobe. He loved dressing up. He would hold these lunch parties at Karin Hall, which would go on for hours and hours, and the people who attended them, so they'd never seen anybody capable of holding so much drink and eating so much. He ended up with an immense weight problem. He was a perfumed mountain of quivering flab. En una pomposa, por no decir horrenda ceremonia, hizo traer el cuerpo de Karin desde Suecia hasta una tumba en su propiedad. And it was a bitter disappointment that she died so early in 1931, before the Nazis came to power, and before he attained his great wealth, and before he was able to pay her back for all the sacrifices that she made for him. Su talle, siempre en aumento, y su extraordinaria vitalidad le ganaron el cariño del pueblo alemán. He is probably the most popular leader in the Third Reich. He had this sort of common touch that Hitler didn't have. Goering was earthier. He liked bawdy jokes. He liked hunting. He liked drinking beer. He liked to be seen with all sorts of people, being the center of attention, of course. A pesar de su respeto a la memoria de Karin, Goering disfrutaba de su papel de viudo más codiciado de Alemania. Por un tiempo dirigió sus afectos hacia Emmy Sonnemann, popular actriz teatral. El amorío causó tanto revuelo que Hitler los instó a casarse en nombre del decoro. Puesto que el Führer era soltero, Emmy se transformó en la anfitriona y primera dama no designada de la élite alemana. 3 años después de su matrimonio, la feliz pareja sorprendió a familiares y amigos con el anuncio del embarazo de Emmy. The bullet which had passed through his groin in the putsch in 1923 had severed vital parts of his anatomy, which made it impossible for him. Casa al norte de Berlín y lo llamó Karin Hall, en honor a su fallecida esposa. Karin Hall was an extraordinary, opulent, almost vulgar building. Goering boasted that it was made entirely from raw materials which were German in origin, and it was. But rich marbles and timbers and so on, it was, people arrived there and they thought they were arriving at the palace of some modern prince. In it, Goering kept an extraordinary, almost bizarre wardrobe. He loved dressing up. He would hold these lunch parties at Karin Hall, which would go on for hours and hours, and the people who attended them, so they'd never seen anybody capable of holding so much drink and eating so much. He ended up with an immense weight problem. He was a perfumed mountain of quivering flab. En una pomposa, por no decir horrenda ceremonia, hizo traer el cuerpo de Karin desde Suecia hasta una tumba en su propiedad. And it was a bitter disappointment that she died so early in 1931, before the Nazis came to power, and before he attained his great wealth, and before he was able to pay her back for all the sacrifices that she made for him. Su talle, siempre en aumento, y su extraordinaria vitalidad le ganaron el cariño del pueblo alemán. He is probably the most popular leader in the Third Reich. He had this sort of common touch that Hitler didn't have. Goering was earthier. He liked bawdy jokes. He liked hunting. He liked drinking beer. He liked to be seen with all sorts of people, being the center of attention, of course. A pesar de su respeto a la memoria de Karin, Goering disfrutaba de su papel de viudo más codiciado de Alemania. Por un tiempo dirigió sus afectos hacia Emmy Sonnemann, popular actriz teatral. El amorío causó tanto revuelo que Hitler los instó a casarse en nombre del decoro.
Puesto que el Führer era soltero, Emmy se transformó en la anfitriona y primera dama no designada de la élite alemana. 3 años después de su matrimonio, la feliz pareja sorprendió a familiares y amigos con el anuncio del embarazo de Emmy. The bullet which had passed through his groin in the putsch in 1923 had severed vital parts of his anatomy, which made it impossible for him to have a child. So the world was astounded when in June 1938, Edda, his daughter, was born. The answer is artificial insemination. Desde finales de la Primera Guerra Mundial, los nazis ya culpaban a los judíos por todo, la derrota en la guerra y el desempleo. En noviembre de 1938, las sinagogas, las tiendas y los comercios judíos fueron saqueados y destruidos por pandillas nazis. Este suceso fue llamado Noche de los Cristales Rotos, en referencia a los vidrios rotos que cubrieron las calles. Hermann Göring estaba enfurecido con los nazis que habían ordenado la destrucción, traer el cuerpo de Karin desde Suecia hasta una tumba en su propiedad. And it was a bitter disappointment that she died so early in 1931, before the Nazis came to power, and before he attained his great wealth, and before he was able to pay her back for all the sacrifices that she made for him. Su talle, siempre en aumento, y su extraordinaria vitalidad le ganaron el cariño del pueblo alemán. He is probably the most popular leader in the Third Reich. He had this sort of common touch that Hitler didn't have. Göring was earthier. He liked bawdy jokes. He liked hunting. He liked drinking beer. He liked to be seen with all sorts of people, being the center of attention, of course. A pesar de su respeto a la memoria de Karin, Göring disfrutaba de su papel de viudo más codiciado de Alemania. Por un tiempo dirigió sus afectos hacia Emmy Sonnemann, popular actriz teatral. El amorío causó tanto revuelo que Hitler los instó a casarse en nombre del decoro. Puesto que el Führer era soltero, Emmy se transformó en la anfitriona y primera dama no designada de la élite alemana. 3 años después de su matrimonio, la feliz pareja sorprendió a familiares y amigos con el anuncio del embarazo de Emmy. The bullet which had passed through his groin in the putsch in 1923 had severed vital parts of his anatomy, which made it impossible for him to have a child. So the world was astounded when in June 1938, Edda, his daughter, was born. The answer is artificial insemination. Desde finales de la Primera Guerra Mundial, los nazis ya culpaban a los judíos por todo, la derrota en la guerra y el desempleo. En noviembre de 1938, las sinagogas, las tiendas y los comercios judíos fueron saqueados y destruidos por pandillas nazis. Este suceso fue llamado Noche de los Cristales Rotos, en referencia a los vidrios rotos que cubrieron las calles. Hermann Göring estaba enfurecido con los nazis que habían ordenado la destrucción. Göring's interest in the fate of the Jews was very largely an economic one. He saw the Jews as a kind of a milch cow while they were in Germany, to be plundered, expropriated, and then kicked out, impoverished. As more parts of Europe fell under German control, he simply extended that principle. Grab Jewish property, grab Jewish businesses, exploit them for the benefit of the war effort. Göring dijo a los líderes nazis que la Noche de los Cristales Rotos había sido una terrible pérdida. La propiedad judía no debía ser destruida, sino confiscada. Al año siguiente, Göring, como ministro del Interior, creó una agencia para la emigración sistemática de judíos alemanes a varios destinos, incluyendo Palestina. Para octubre de 1939, 300.000 judíos habían abandonado Alemania. Pero él está empañado su imagen de héroe conquistador alemán. La derrota había conjurado sentimientos infantiles de falta de afecto y rechazo, sentimientos que trató de aplacar con morfina. Quería desesperadamente volver a ser el victorioso caballero de Alemania. Stalingrado se presentaba como su oportunidad de oro. Sin consultar a sus comandantes de la Luftwaffe, le dijo a Hitler que su fuerza aérea salvaría al ejército. Hitler was desperate to win the Battle of Stalingrad. He clutched at this straw which Göring offered him. El clima ruso hizo imposible el rescate. Incluso entonces Göring, en su sed de gloria, subestimó en alto grado el número de aviones que necesitaría. El plan fue un total fracaso. Cientos de aviones se perdieron y el ejército alemán en tierra fue destruido. Los alemanes pagaron caro por la megalomanía de Göring. But the failure
infuriated Hitler. He would not even speak to Goering for weeks after the surrender at Stalingrad. He wouldn't even allow Goering's name to be mentioned. It took a long time before Goering could gradually get back into the entourage again. Con las derrotas alemanas en Stalingrado y el norte de África en 1942, el ritmo de la guerra había cambiado. Alemania estaba a la defensiva, al tiempo que la Luftwaffe volvía a fracasar. De igual manera caía el aprecio de Hitler por Goering. Hitler designó a Albert Speer ministro de la producción. Speer asumió muchas de las responsabilidades internas de Goering. Hitler comenzó personalmente a dirigir operaciones de la Fuerza Aérea. A medida que Goering perdía el aprecio de Hitler, se retraía a un estado de delirio y complacencia. La guerra que él conocía estaba perdida. El sueño se desmoronaba. No obstante, se aferró a la idea de que Hitler abdicaría o sería asesinado. Así Goering, como segundo al mando, haría la paz con los aliados y asumiría el papel de líder amado, papel que le parecía hecho a la medida. Pero los aliados tendrían otros planes para Hermann Goering. Hermann Goering no había querido esta guerra. Le temía porque amenazaba con arrebatarle todo el poder y riqueza lograda con los nazis. Ahora, con la inminencia de la derrota alemana, deseaba hacer la paz por separado con los aliados, pero estaba atado de manos. La deslealtad era un crimen capital en el círculo de allegados a Hitler. Un paso en falso y Goering, mariscal del Reich o no, podía terminar colgado de un gancho de carnicería en un sótano de la Gestapo. Mientras la pesadilla de Goering se acercaba a la realidad, hundía su ansiedad en las arenas de la complacencia. Incluso cuando estaba siendo sustituido por otros en cuanto a poder e influencia, Goering seguía viviendo como un sultán. Recorría Alemania y Francia en su tren privado llamado. Lo peor era que no había empleo. Sus medallas y hazañas bélicas eran inútiles. Se fue a Dinamarca a trabajar como piloto de prueba. Apareció en demostraciones aéreas y con el tiempo se compró su propia nave. Al año siguiente, viajó por toda Escandinavia con un espectáculo de acrobacias aéreas. Goering was a very ambitious man. The dangerous part is that he didn't have a path. He didn't know where he was going. And so this unbridled ambition could take him really anywhere. Una tarde del invierno de 1920, un joven explorador sueco, el conde Erik von Rosen, contrató a Goering para que lo llevara a su castillo. El viaje significaría un cambio de rumbo en la vida de Goering. Erich von Rosen and Goering get into the plane, and it becomes a journey that neither one of them really expected. This very short 45-minute flight takes over 3 hours. There's a blizzard going on. They lose their way several times. They're both very seasick, and they finally touch down on the frozen lake next to Rockelstad Castle. Von Rosen invites him to spend the night. He looks up to the second story of the gallery, and he sees a woman coming down the staircase, almost descending like an angel from heaven. And this is Count von Rosen's sister-in-law. This is Karin. This is the woman who will become his first wife. Karin von Kanzel, de una belleza delicada y casi frágil, 5 años mayor que Goering, era casada y tenía un hijo. Pero de inmediato se sintió atraída por el apuesto joven aviador. Goering had to fly back to Stockholm, of course, to resume his duties, to go back to work. And he gave her a kiss goodbye on the hand, and he pretended to bite her. And she squeezed the wound until she saw several drops of blood there. And then she rubbed salt into the wound so that she would be able to feel him when he was gone. So from the very beginning, it was a very dramatic love story along the lines of Tristan and Isolde. And Karin told her sisters that we've taken the love potion and now we are helpless. Karin se divorció, renunció a la custodia de su hijo y siguió a Hermann a Alemania, donde se casaron. Había renunciado a su familia, su herencia y su posición social para estar con el hombre que amaba. Por su parte, Hermann temía no poder igualar la fe que ella le tenía. No obstante, a pesar de la inseguridad de Hermann sobre su futuro, Karin tenía confianza en el destino de su marido. Karin was a very political woman. She sensed very early on that there was a burning ambition and a burning desire for Goering to do something. He didn't know exactly what, she didn't know exactly what, but she knew if he could find a niche that he would be very successful. Desde el fin de la guerra, Goering se había interesado en la política.
Como muchos otros jóvenes Taken the love potion and now we are helpless. Karin se divorció, renunció a la custodia de su hijo y siguió a Hermann a Alemania, donde se casaron. Había renunciado a su familia, su herencia y su posición social para estar con el hombre que amaba. Por su parte, Hermann temía no poder igualar la fe que ella le tenía. No obstante, a pesar de la inseguridad de Hermann sobre su futuro, Karin tenía confianza en el destino de su marido. Karin was a very political woman. She sensed very early on that there was a burning ambition and a burning desire for Goering to do something. He didn't know exactly what, she didn't know exactly what, but she knew if he could find a niche that he would be very successful. Desde el fin de la guerra, Goering se había interesado en la política. Como muchos otros jóvenes, sentía que Alemania había sido traicionada por sus líderes. Así, una noche de 1922, en una reunión política, Hermann Goering notó a un hombre de mirada intensa, vestido con una arrugada chaqueta. Este hombre no solo alteraría el destino de Goering, sino también el del mundo entero. En 1922, con una esposa y una carrera sin ningún rumbo, Hermann Goering, de 30 años, pensaba en unirse a la política. Así, una noche en un bar de Múnich, Goering vio a Adolfo Hitler por primera vez. Hitler era el líder del partido de extrema derecha, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Los nazis, como se les conocía, estaban comprometidos con una revolución en Alemania y habían señalado a comunistas y judíos como sus enemigos ideológicos. Goering always claimed that the defining moment in his relationship with Hitler and with Nazism was his first meeting with Hitler. He was brought immediately under his spell. But Goering had been adrift, really, since the end of the First World War. He had been desperately unhappy about the state that Germany had fallen into. And here suddenly was a man saying, I can save it all. I think he really was completely captivated by it. Pero los nazis necesitaban a Goering más que él a ellos. Goering was an excellent salesman, partly because he apparently had a very good personality. He was very outgoing. He could make friends very easily. Un héroe de la guerra le daba algo de credibilidad necesaria al simple y heterogéneo grupo de seguidores de Hitler. Y contrario a los toscos líderes nazis, Goering se movía en los círculos de la clase alta junto a los grandes empresarios de quienes esperaban obtener apoyo financiero. It had the image of being a big popular movement financed by the masses, but in fact it was the big bankers, it was the big industrialists who were financing the Nazi Party. And this is where Hermann Goering came in, because he was the famous aviator. He had the blue Max around his neck on the ribbon. He wined and dined in high society. Hitler colocó a Goering a la cabeza de los camisas pardas o tropas de asalto. Sería su jefe. It was Goering who got the brown shirts to set up the first concentration camps in 1933 to lock up the Nazis' German opponents. And it was Goering really who was in many ways the key figure in masterminding the violent attacks on the Nazis' opponents, the bullying, intimidation, beatings up, murder, maltreatment, humiliation. Poco menos de un mes después de llegar los nazis al poder, el edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, fue incendiado. Goering llamó al hecho una afrenta del comunismo. Los nazis aprovecharon el hecho para arrestar a miles de comunistas, la última amenaza de la dominación nazi. No one's entirely sure who set the Reichstag on fire. There are some to this day who believe that the Nazis did it, but there's no real firm evidence. Goering, Hitler, and others just took advantage of the situation and used it for their own purposes. Semanas después del incendio, el Parlamento alemán aprobó unánimemente designar a Adolfo Hitler dictador. Con Hitler en el poder, Goering se dispuso a consolidar su propia posición como el segundo hombre del Tercer Reich. Los camisas pardas, las tropas de asalto, con más de 2 millones de hombres, eran comandados por el rival de Goering, Ernst Röhm. Goering and Himmler, who had taken over from Goering as head of the German police, were concerned that Ernst Röhm had too much power because, after all, he was in command of 2 million brown shirts. And Röhm made no secret of the fact that he wanted this brown shirt army to replace the regular German army. Finally, Röhm was an embarrassment to the Nazis because it was well known that he was a practicing homosexual. They would later go on to kill thousands of homosexuals in concentration camps.
Goering convenció a Hitler de que él podía conseguir el apoyo del ejército alemán si eliminaba a Rohan y disolvía a los camisas pardas. The deal was that I'll get rid of Röhm, I'll tame the brown shirts, if you will give me your support. I will have the army and big business on my side. Goering and Himmler urged Hitler to do this, in part because it was a way of eliminating Röhm as a rival. El 13 de junio de 1934 empezó la noche de los cuchillos largos. Rohan y los cientos de líderes de los camisas pardas fueron ajusticiados a balazos por la SS, bajo las órdenes de Hermann Göring y Heinrich Himmler. Con la muerte de sus rivales, Göring se erguía seguro ante la inminencia de un poder sin precedentes, y no había nada que lo detuviera. Göring y Himmler habían eliminado a Rohan y a los líderes de los camisas pardas en la noche de los cuchillos largos. El agradecido Führer nombró a Göring primer ministro, pero aún con el auge de su fortuna profesional, la vida privada de Göring siguió siendo turbulenta. Las penurias de los últimos años habían hecho mella en la salud de Karin, a quien habían diagnosticado tuberculosis. En 1931 su condición era crítica. Hermann se mantenía cerca de su lecho, pero entonces Hitler lo llamó a Berlín. A un paso de la muerte, Karin lo exhortó a ir, pues era importante para su carrera. Cuando llegó el fin, Hermann estaba en Berlín discutiendo de política con Hitler. Göring returned to Stockholm immediately after he received the news that Karin had died. He was quite wild with despair, weeping and throwing himself over the coffin, screaming, "Now nothing holds me back." And this is very important because up to this time, Karin had really been a moderating influence on him. And with her dead, there was nothing holding him back. Hermann estaba devastado de remordimiento y culpa por abandonar a Karin en su lecho de muerte. Pero no tenía tiempo para afligirse. El partido nazi se erguía firme ante el umbral de un poder sin precedentes y su Führer lo necesitaba. Después de la muerte de su amada esposa Karin, Hermann Göring volcó toda su energía a la búsqueda del poder de los nazis. En las elecciones de 1932, 13 millones de alemanes votaron por ellos. Göring fue electo presidente del Reichstag, o Congreso alemán. En los meses siguientes ayudó a presionar al presidente von Hindenburg para que nombrara a Hitler canciller o jefe de gobierno. Finalmente, en enero de 1933, Hindenburg accedió y los nazis se precipitaron al poder. Hitler nombró a Göring ministro prusiano del Interior, con lo cual obtuvo amplios poderes civiles, incluyendo el control de la principal fuerza policial germana. Ágilmente, Göring reemplazó a miles de oficiales de policía por miembros de las tropas de asalto nazis. The Nazi bully boys could go around attacking socialists, smashing up trade union premises and intimidating all their opponents without any fear of hindrance or by the police, of arrest or prosecution. Göring creó una fuerza policíaca auxiliar que se encargaría de la subversión política, la Gestapo. Heinrich Himmler sería su jefe. It was Goering who got the brown shirts to set up the first concentration camps in 1933 to lock up the Nazis' German opponents. And it was Goering really who was in many ways the key figure in masterminding the violent attacks on the Nazis' opponents, the bullying, intimidation, beatings up, murder, maltreatment, humiliation. Poco menos de un mes después de llegar los nazis al poder, más poderoso del Tercer Reich, después de Hitler. Hermann Göring was the most amoral and dishonest and criminal of the Nazis. He was the gangster, Capone among the Nazis. He was a thief, he was a murderer, he was a blackguard, and he was one of the most popular of the entire bunch. Saqueó el arte y la riqueza de Europa y vivió como un príncipe renacentista. He appears in Roman togas with sandals covered with jewels, and he greets visitors fondling bowls full of diamonds and emeralds. He's often thought of as something of a buffoon, as the lovable Nazi, but in fact he was a brutal and ambitious man who played a very important part in fulfilling Hitler's ambitions. Negó tener conocimiento del Holocausto, sin embargo, él mismo firmó la orden que autorizaba los campos de exterminio. He wanted a complete solution to the Jewish question, the eradication, the genocide of European Jewry, and that's his most egregious crime. Hermann Göring,
Ambición sin conciencia. A finales del siglo XIX, Baviera, al sur de Alemania, era una región densamente boscosa, salpicada de castillos medievales. La provincia no había cambiado mucho desde la época feudal, cuando los caballeros teutones luchaban por preservar el cristianismo y proteger a castas doncellas del asedio de los infieles. Fue en este romántico mundo donde Hermann Wilhelm Göring nació el 12 de enero de 1893. Su padre, el doctor Heinrich Ernst Göring, era un oficial del cuerpo diplomático alemán. Franziska Göring, llamada Fanny, era la segunda esposa del doctor, 20 años menor que él. Los Göring y sus 4 hijos vivían en Haití, donde el doctor Göring servía como cónsul general alemán cuando Fanny quedó embarazada. Ella regresó a Baviera para que su hijo pudiera nacer en suelo alemán. And 6 weeks after Hermann was born, his mother, Fanny, went back to rejoin her husband in Haiti, leaving Hermann not even in the care of a relative, but with friends. El recuerdo más vívido de Hermann fue cuando le presentaron a su madre a la edad de 3 años. Cuando ella se detuvo a abrazarlo, él golpeó su desconocido rostro con sus pequeños puños. Los Göring se mudaron a Wildestein, un castillo del siglo XI en Baviera. Wildestein era casi una ruina, pero a Hermann le encantaba jugar a los soldados en sus muros. Wildestein pertenecía a Richard von Eppenstein, rico terrateniente judío amigo de la familia desde hacía muchos años. En verdad, von Eppenstein y Fanny Göring eran amantes. Como parte de este arreglo, a los Göring se les permitió vivir en el castillo. Göring was brought up in this rather romantic bohemian atmosphere, and his unfortunate father was forced to live in the gatehouse. Un hijo, pero de inmediato se sintió atraída por el apuesto joven aviador. Göring had to fly back to Stockholm, of course, to resume his duties, to go back to work. And he gave her a kiss goodbye on the hand, and he pretended to bite her. And she squeezed the wound until she saw several drops of blood there. And then she rubbed salt into the wound so that she would be able to feel him when he was gone. So from the very beginning, it was a very dramatic love story along the lines of Tristan and Isolde. And Karin told her sisters that we've taken the love potion and now we are helpless. Karin se divorció, renunció a la custodia de su hijo y siguió a Hermann a Alemania, donde se casaron. Había renunciado a su familia, su herencia y su posición social para estar con el hombre que amaba. Por su parte, Hermann temía no poder igualar la fe que ella le tenía. No obstante, a pesar de la inseguridad de Hermann sobre su futuro, Karin tenía confianza en el destino de su marido. Karin was a very political woman. She sensed very early on that there was a burning ambition and a burning desire for Göring to do something. He didn't know exactly what, she didn't know exactly what, but she knew if he could find a niche that he would be very successful. Desde el fin de la guerra, Göring se había interesado en la política. Como muchos otros jóvenes, sentía que Alemania había sido traicionada por sus líderes. Así, una noche de 1922, en una reunión política, Hermann Göring notó a un hombre de mirada intensa, vestido con una arrugada chaqueta. Este hombre no solo alteraría el destino de Göring, sino también el del mundo entero. En 1922, con una esposa y una carrera sin ningún rumbo, Hermann Göring, de 30 años, pensaba en unirse a la política. Así, una noche en un bar de Múnich, Göring vio a Adolfo Hitler por primera vez. Hitler era el líder del partido de extrema derecha, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Los nazis, como se les conocía, estaban comprometidos con una revolución en Alemania y habían señalado a comunistas y judíos como sus enemigos ideológicos. Göring always claimed that the defining moment in his relationship with Hitler and with Nazism was his first meeting with Hitler. He was brought immediately under his spell. But Göring had been adrift really since the end of the First World War. He had been desperately unhappy about the state that Germany had fallen into. And here suddenly was a man saying, I can save it all. I think he really was completely captivated by it. Pero los nazis necesitaban a Göring más que él a ellos. Göring was an excellent salesman, partly because he apparently had a very good personality. He was very outgoing. He could make friends very easily.
Un héroe de la guerra le daba algo de credibilidad necesaria al simple